Creo que no tenía las condiciones para jugar en un equipo como el que acaba formando Pep Guardiola. Siempre soy yo el que te entrevista y ahora me toca al revés. Tengo miedo, no sé hacia dónde vamos. La vida afuera es bien jodida, pero la actitud, la determinación, todo lo que haces para que la vida funcione y camine es lo que para mí tiene sentido. Yo tuve la suerte de debutar, pero por el camino se quedaron futbolistas muchísimo mejores que yo. No sé hacer las cosas a medias, ¿no? Cuando me entregas un proyecto y me convences de un proyecto y le entro a un proyecto de vida o profesional, vas a tener el 100% de marca. Creo que nunca he hablado de esto. Huir de la vida que no querías antes, ¿no? Porque llega al Barça y te salva y te saca de una situación familiar en la que no querías estar. Paciencia no es lo mismo que pasividad. ¿Cómo me dice eso si yo vengo de ser campeón de Liga y de Copa con el Lyon? Ahora regreso, en mi mente igual pensaba que regresaba al Barça y ya iba a ser suplente de Xavi. Definitivamente la cabeza es algo que juega un papel más importante de lo que muchas veces la gente piensa. No me costó absolutamente nada dejar el fútbol, no lo extrañé nunca. Creo que hoy estoy en el mejor momento de mi vida, pero ese era el mejor momento de mi carrera. Tú puedes reinventarte, puedes rehacer tu vida, puedes muchas cosas, encontrar nuevas pasiones, pero al final la parte competitiva del fútbol no hay manera de repetirla. Sí, hay cosas que aún con 37 años me siguen quedando muy clavadas y muy marcadas. Miento, sí tengo algo que reprocharme. Braves, el día de hoy tenemos un nuevo episodio. Una persona que si algo ha hecho es salirse de su zona de confort, que he tenido el placer de conocerla en muchos más ámbitos de lo que normalmente una profesión como la que compartimos nos hubiera permitido, que me queda claro que sabe a dónde quiere ir, que está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograrlo. Y por eso para mí es un honor y un orgullo el día de hoy presentarles a Marc Rosas. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes así, güey? No sé, ya no sé qué voy a decir después de esta presentación. No, va, a ver. Tu historia es muy rica, es muy enriquecedora y seguramente le va a resonar a muchísima gente allá afuera que hace el sacrificio necesario para alcanzar sus metas, porque el día de hoy creo que la plática tiene muchos mensajes y nada, estoy con muchísimas ganas. ¿Listo? Yo también. ¿Listo? Siempre me ha tocado al revés. Sí. Porque siempre soy yo el que te entrevista y ahora me toca al revés. Tengo miedo, no sé hacia dónde vamos. Primero, hermano, cuéntanos un poquito tu infancia, ¿cómo fue? Tú naces en Barcelona. Girona, sí, más. En Girona. Sí. Mira, a una hora. Siempre tuve en la cabeza que estaba... Desde muy joven me voy a Barcelona, a Ya. los 13, ya cuando ficho por el Barça, pero sí, yo de hecho nací en un pueblito, se llama Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, y luego ya se separan mis papás cuando yo tengo un año. Yo no tengo recuerdo de mis papás juntos, nunca. Ok. Ni de adulto tampoco. No es algo que se haya dado, tampoco es algo que quiera, porque pues por diferentes circunstancias cada uno tomó su camino. Pero sí me crié en Girona. Y ahí tuve una infancia muy bonita, con muy buenos recuerdos. Yo lo recuerdo porque al final, a diferencia de lo que podemos vivir hoy como papás, estabas en la calle todo el día, obviamente con mi mamá exigiéndome las calificaciones que tenía que sacar para poder tener esa libertad y jugar fútbol y todo lo que me gustaba, pero siempre recuerdo bicicleta, balón, verano en la piscina pública del pueblo, muchos amigos, jugar mucho fútbol. O sea, es realmente lo que recuerdo. Un poquito para que la gente que nos escucha y nos ve de México, que es completamente diferente a lo que es el colegio público en Europa, a lo que es en nuestro país. ¿Cómo funciona el tema de los colegios públicos? ¿Cómo es la educación? Pues cada pueblo o cada barrio, en ese sentido, yo me crié en un pueblito a las afueras de Girona de 5,000 habitantes, lo que aquí... 5,000. 5,000, que se conoce todo el mundo, ¿no? Aquí sería que... Creo que ni en Pedregal un departamento de estos, ¿no? Una torre de departamentos. Pues eso creo que lo hace todo mucho más fácil. Y ahí teníamos una escuela, ¿no? Okay. Una escuela pública. Teníamos desde el kinder, que ahí se llama párvulos, P4, P3, P4, P5, ya pasas a primaria, terminas primaria y ahí sí te tienes que ir del pueblo, al menos en mi época,
porque no teníamos instituto de secundaria. Okay. La secundaria la hacíamos en uno de los pueblos de al lado y ahí pues vas expandiendo un poco más el conocimiento, ¿no? Más allá de lo que te cruzas con algunos los fines de semana cuando juegas contra el del pueblo de al lado o el del otro lado, luego ya cambias de instituto y ya te sientes un poco más grande, aunque a mí solo me tocó un año de secundaria ahí porque ya el segundo de secundaria ya lo hago en Barcelona cuando llego a la Masía. Pero sí es una gran diferencia, ¿no? Y vuelvo al tema de ser papá. Ahí la escuela pública, incluso la sanidad pública, aunque ha empeorado en los últimos años, pero históricamente siempre es algo que va muy apegado a tus impuestos, ¿no? ¿A dónde van los impuestos? Que es muchas preguntas de las que nos hacemos ya cuando somos mayores y nos toca pagar impuestos. Pues creo que en un país como España sí estaban, ahora hay muchas quejas alrededor de todo, pero muy bien repartidos porque hay una gran escuela pública. Y en esta parte, en esta etapa de antes de llegar a secundaria, que ya nos iremos adentrando en todo lo que es el Barcelona, porque sí, ahí donde lo ven. Ahí donde lo ven. No, porque es que ¿sabes qué pasa? Que aquí en México tuvimos la fortuna de conocer a un Marc Rosas muy cercano, muy humano, jugando en equipos de fútbol de la Liga MX, pero de repente creo que eso se te adoptó tanto que quita lo que fue tu inicio. O sea, y por eso te digo, ya nos adentraremos porque al final, volviendo al tema, el señor se forja en la Masía al lado de un tal Lionel Messi. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. La niñez con tu mamá. Nos platicas que, o sea, al año se separan tus papás, no conoces lo que es esta parte de la vida familiar en el núcleo tradicional, pero ¿cómo fue crecer con tu mamá? ¿Cómo era? ¿Qué te inculcaba como valores principales? Toda esta parte. Creo que nunca he hablado de esto. O sea, lo he hablado, lo he contado, pero nunca públicamente, nunca en un podcast. Tengo muy buenos recuerdos porque tengo la gran fortuna de que mis papás una vez se separan, mi mamá se junta con el papá de mis hermanos, con Joan, que ha sido mi padrastro toda la vida, pero más allá de ser mi padrastro ha sido o ha ejercido el papel de papá en el día a día, ¿no? Porque estaba con mi mamá y creo que en gran parte gracias a él, obviamente también mi mamá y mi papá siempre presente, pero en gran parte gracias a él hoy puedo llegar a ser el papá separado que soy o el papá putativo de alguna forma de hijos que biológicamente no son míos, pero que los amo como si fueran míos. Creo que le aprendí muchísimo y ese es uno de los grandes recuerdos que tengo. No fue tan fácil el lidiar con la separación de mis papás porque, bueno, los adultos tenemos problemas, hay riñas entre ellos y a veces quedamos entre medio siempre los niños y de alguna forma uno entiende la situación de una mamá que está dolida con el papá, con su ex, pero no acaba de entender por qué utilizan al niño para hacerle daño al papá, ¿no? Y no es fácil criarse de esa forma. Creo que es algo en lo que tengo que seguir trabajando mucho porque a mi mamá la amo, obviamente, porque si no, sin ella no tendría el carácter que forjé y ni sería la persona ordenada y trabajadora y constante que soy. Pero sí hay cosas que aún con 37 años me siguen quedando muy clavadas y muy marcadas, ¿no? Que sobre todo de las que he intentado aprender como papá y hoy más allá de tener diferencias con las mamás de mis hijos, tengo clarísimo que por ellos si hay que tragar y aguantar una discusión y no caer en una discusión, porque lo principal son ellos y que ellos estén tranquilos y que ellos tengan una infancia tranquila, sin problemas de sus papás, al final son decisiones que hay que tomar y cosas que hay que hacer como adulto, porque creo que me tocó vivirlo de niño y es algo que no es bonito de vivir. Cosas como que, y te voy a decir el por qué, si podemos adentrarnos un poquito aquí. Creo que hoy en día estamos en una tendencia donde hay mucha separación de matrimonios. Y al menos los que me han tocado más o menos cercano a mí, de repente justo veo estas malas prácticas donde los niños se vuelven el escudo de una u otra parte para poder aprovechar y sacar ventaja. Y no se están dando cuenta el impacto negativo que están generando en sus hijos de muchos aspectos. No soy ni psicólogo ni mucho menos, pero sí he tenido la fortuna de tener varios amigos que vienen de este núcleo de sentirse manipulados e utilizados y sí noto que hay algo dentro que queda muy, muy dolido, ¿no? Entonces,
para que si alguien que nos está viendo o escuchando está pasando por esto, ya sea el hijo que lo vivió o incluso la pareja que está atravesando por este momento, les pueda servir como referencia. Yo nunca me hablaron bien de mi papá, Ok. por ejemplo, en casa. Nunca de la boca de mi mamá ha salido una palabra bonita de mi papá, todo lo contrario. Del otro lado sí, porque mi papá aceptando la situación y viviéndolo un poco más desde la distancia, y ahora lo entiendo como papá, lo duro que tiene que ser también el que otro hombre críe a tu hijo de alguna forma, ¿no? Pero él con toda la madurez era consciente de eso. Yo quizás soy un amigo tuyo, yo tengo esa cercanía, yo vengo a convivir contigo los fines de semana cuando puedo, cuando me deja tu mamá, pero al final el que te hace de papá realmente es Joan y tienes la gran suerte, la gran fortuna de haberte cruzado con Joan en tu vida, ¿no? Y que un hombre tenga la capacidad de reconocer eso es algo que siempre le voy a aplaudir a mi papá porque al contrario de con mi papá nunca tuvo una mala palabra hacia mi mamá, al menos hacia mí. Yo sé que él lo sufrió y él vivió otras muchas cosas. Es algo que sí a mí me habría gustado, ¿no? O sea, al final si mi mamá me tuvo a mí con mi papá, es que algo bueno le vio en algún momento, ¿no? Mis hijos o nadie absolutamente de mi entorno o nadie que me conozca jamás van a escuchar una mala palabra de su mamá, porque pues al final la amo, porque probablemente no pudimos seguir adelante como pareja por muchos problemas o por muchas situaciones, pero yo la elegí como mamá de mis hijos. Entonces sería absurdo que yo hoy, años después, hablara mal de ella, ¿no? Ellos, y te lo pueden decir, nunca van a escuchar una mala Hmm. palabra de mi boca de mi mamá, de su mamá, por más que podamos tener discusiones, por más que podamos tener a la hora de criar niños, tú sabes que no es fácil, en una pareja, en el día a día en casa o estando a la distancia, pero al final somos compañeros de vida, nos vamos a compartir a nuestros hijos durante toda la vida y tenemos que seguir adelante y aceptarnos con eso. Es algo que sí tuve muy claro desde el primer día que me separé, no cuando fui papá, porque obviamente en mi cabeza cuando soy papá no está separarme, pero algo que yo no iba a repetir y yo no iba a permitir. Y en esta transición hablabas un poquito, ¿no? Tienes esta infancia donde aparece Joan, tu mamá, te van educando, vas creciendo, vas forjando tu carácter, empiezas a tener, pues obviamente, un poco de independencia en tus pensamientos, en tus sentimientos y todo. ¿Qué te hace decir quiero aventurarme en el mundo del fútbol? Entiendo que es como un sueño muy popular, pero para mí el que llega es porque la tiene demasiado clara. Sí, a ver, en la escuela jugabas, en el pueblo jugabas, en el equipo del pueblo desde siempre, pero yo recuerdo con muchísima ilusión, ya las tardes más de primavera, verano, cuando había buen clima, terminar mis tareas después de la escuela y esperar que Joan llegara a la casa, que teníamos un jardín ahí para jugar, ¿no? 6, 7 de la tarde cuando terminaba de trabajar o cuando me tocaba el fin de semana irme con mi papá, que vivía a media hora, pues también llevarme mi balón y estar jugando todo el domingo por la tarde o el sábado por la tarde. Ahí es cuando yo creo que empiezo a forjar ese amor, ¿no? Por el fútbol realmente más allá del jiji jaja de jugarlo con los amigos, pero eh, hay un punto de inflexión que es jugando en el equipo del pueblo, con mis amigos de la escuela, digamos, viene como la academia más conocida, más reconocida a nivel Girona, ¿no? Nos buscan, hablan con mis papás y nos dicen, oye, Marc, destaca más o menos a los 10 años, queremos llevárnoslo para que juegue ahí porque queremos que es un buen prospecto y a partir de ahí ya te lo empiezas a tomar un poco diferente porque ya no es salir de la escuela tú en la bicicleta, llegar a tu casa tú con tu llave, terminar la tarea, merendar algo, irte a entrenar con los amigos de la escuela. Ahora ya es pensar en tienes que llegar a casa, tienes que terminar la tarea, si te da tiempo, porque tienes que ir a Girona, tienes que entrenar en otra ciudad, te tienen que llevar, te tienen que recoger, ya es un tipo de esfuerzo diferente, obviamente nada que ver con lo profesional, pero ya hay diferencias, ¿no? Ya no eres... no sé, ya no depende solo de ti mismo a la hora de practicar un deporte, sino que ya hay mucha más inclusión de la familia, de yo lo llevo, yo lo voy a recoger, el fin de semana jugamos más lejos, ya son muchas más cosas y ahí creo que empieza a aparecer en mi cabeza la posibilidad de hacer algo serio con el fútbol. Es normal que en España o digo, no sé, en otros países de Europa, pero al menos por lo que comentas,
que existan estas visorías no oficiales, por decirlo de alguna forma, o fue una visoría formal? No, te ven jugando en el equipo en el que tú juegas. Ellos lo que tienen son visores como tal. Luego, Ok. cuando estoy en el Vilubí, que es otro equipo, me pasa exactamente lo mismo. Los visores del Español primero y luego los visores del Barça te ven jugando o te ven compitiendo normalmente, regularmente en tu liga y a partir de ahí se interesan, ¿no? Oye, ¿cuál es la situación? ¿Les gustaría venir? ¿No? ¿Nos gusta? Tráiganlo aquí a hacer unas pruebas, unas visorías o no. O directamente ya te firman si están muy interesados. Y eso a menor escala pues va creciendo, porque me pasó del equipo del pueblo al mejor equipo de Girona y luego ya con 12 años me pasa del mejor equipo de Girona a dar el salto. Primero me quería el Español, ya estaba todo hecho con el Español y me acabo yendo al Barça, pero sí es algo muy regular. No es quizá lo que estamos acostumbrados aquí, que es tal club organiza unas visorías, lleven a todos los niños a que los vean ahí. Eso quizás es más difícil porque estás sacando al niño o al jugador o a la jugadora del contexto donde normalmente juega. Sí. Lo estás llevando a un contexto con muchos más niños que ese día sienten la presión de querer hacer lo mejor posible y la elección no es tan fácil, ¿no? Creo que visualizarlo donde juega normalmente puede sacar mucho mejor las características de cada uno. Y así, al menos en mi época, se hacía, creo que no ha cambiado en España. Eso es interesante porque sí es totalmente diferente. Decías... Apúntala, no, ya está anotadísima. Además, este video se queda, así es que tengo que actuar rápido porque si no... comentabas que tenías hecho con el Español primero. Sí. O sea, ellos te habían buscado. Ellos me buscan, me invitan a entrenar con ellos a la par de que yo sigo la temporada. Más o menos debe ser por ahí de enero, febrero del 2001. Yo tenía 13 años recién cumplidos y estoy jugando en una categoría mayor a la mía con el equipo de Girona en el que estaba, en el Vilubí. Y estábamos compitiendo muy bien. Me ven, oye, vente a probar un par de semanitas. El entrenador de turno del Español, que iba a ser el entrenador del año siguiente, dice ya, simplemente te queremos, termina la temporada en el Vilubí donde estás ahora y a final de temporada vienes con nosotros. Claro, ellos corrieron ese riesgo. Era consciente también el entrenador de que yo estaba medio curso, era primero de secundaria, tenía que terminar. Mi mamá no le habría permitido en ningún momento dejar el curso a medias e irme a otra ciudad o cambiarlo, pero creo que era lo adecuado en ese punto. Bueno, si eso pasa en enero, febrero, 2 semanas después yo jugando un amistoso, recuerdo que el sábado juego con mi equipo y el domingo hacemos un amistoso con el Español, con el infantil del Español. Y termina el partido y me viene el entrenador del Español y me dice, ¿ves ese señor de ahí? Ahí me señala, como discretamente, me dice, ese es el entrenador de la misma categoría, pero del Barça, que es Rudolf Burrell, que hoy es el director deportivo del Austin en la MLS, pero fue el segundo entrenador de Pep Guardiola durante mucho tiempo en el Manchester City también. Y dice, bueno, pues que sepas que te ha venido a ver a ti. Y yo, ¿qué me está diciendo este? Yo volando, yo me iba a jugar al Español. O sea, la cantera del Español es una de las más reconocidas de España. Yo soy barcelonista desde que tengo memoria. Mi familia, todo el mundo es del Barça, pero para mí jugar en el Español era un paso enorme, ¿no? Y me dice, pues te ha venido a ver a ti. Recuerdo que jugábamos a 1 hora más o menos de mi pueblo, de Bescanó. Me voy con la familia, con mis papás a comer, no sé qué. Llegamos en la tarde a casa y estoy domingo por la tarde, pues en casa echando hueva, va a jugar el Barça a las 7, vamos a ver el partido, no sé qué. Timbran, tocan al timbre de mi casa. Y así como tienes la puerta aquí de cristal, yo me asomo y veo en el portón al entrenador del Barça, al que me había venido a ver a mí, según el entrenador del Español. Y yo, mamá, no abres. No abras. Le digo, reacciona a mi mamá. No abras. ¿Por qué? Es que está el entrenador del Barça aquí en la puerta de nuestra casa. No sé por qué. Bueno, para no echarte el cuento largo, entra, saluda. Estamos muy interesados en Marc. Nos gustaría que viniera a la Masía directamente. No queremos que haga pruebas ni nada de cara a la siguiente temporada, que se incorpore al equipo y tal, y no sé qué. Mi primera respuesta fue que no. Mamá, no, porque yo ya le he dado mi palabra, con 13 años, ya le he dado mi palabra al Español y le he dado mi palabra al entrenador del Español y no puedo dejarlo tirado, no puedo irme al Barça. Y mi mamá, está muy bien que quieras tener palabra a los 13 años, pero voy a decidir yo, que soy tu mamá, y vamos a ver la residencia del Español si quieres, vamos a ver dónde tú vas a estar viviendo, porque obviamente con 13 años voy a dejar que mi hijo se vaya a una ciudad a 1 hora y media de aquí, va a estar estudiando en otro lugar, va a estar viviendo en otro lugar y yo quiero estar tranquila.
a mi mamá me estaba encaminando hacia Claro. la Masía directamente, ¿no? Que así fue, porque una vez tú llegas a la Masía, además barcelonista, y me recibe Rudolf Burrell. Recuerdo que llegaba mi hermano, que en esa época tenía 6 años también. Y no sé por qué nos pregunta el entrenador, bueno, ahora sí sé por qué, ¿cuáles son sus jugadores favoritos? Y yo, pues yo Guardiola, y Guillem, mi hermano en esa época, Patrick Kluivert. Uf, la Entonces, Pantera. llegamos a la Masía y lo primero que nos tiene es una postal de esas fotos de Sí. cada jugador firmada para Marc Rosas, Salud y Sort, Pep Guardiola. Yo ya estaba firmando el contrato casi, ¿sabes? Mi palabra ya no valía nada. Bueno, pues así se dio un poco y a partir de ahí, en agosto de 2001, ya me incorporó a la Masía y ya vivo en la Masía. Después de llegar a la Masía y entender la magnitud, sobre todo de el sueño que representa para un niño que además era fan del Barcelona, poder tener la oportunidad de ahora formar parte de probablemente la mejor cantera a nivel mundial de futbolistas, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo te preparas mentalmente para competir y buscar el sueño que todos los que están ahí tienen? Es un sueño, pero es una competencia diaria también, porque en La Masía, para los que no lo conozcan, anteriormente era una casa antigua que estaba a las afueras del Camp Nou, ahora ya pues con la modernización y la ciudad deportiva y todas las canchas que se han ido formando y creando, es algo mucho mejor, ¿no? Pero antes éramos 60 niños entre 13 y 18 años viviendo en una casa, ¿no? Con habitaciones de 8. Me acuerdo que yo en mi litera dormía abajo y tenía uno arriba, pues en una habitación eran 4 literas y vivíamos 8, teníamos un baño, lo compartíamos, pero éramos hermanos, porque todos éramos de la misma categoría, del 88, todos vivíamos ahí, nos levantábamos a las 8 de la mañana, nos íbamos a desayunar abajo, nos íbamos todos a la escuela, nos venía un camión a recoger y nos íbamos a una escuela que estaba hecha para deportistas, estudiabas de 9 a 2 de la tarde, regresabas, comías en la Masía y ya tareas, si te tocaba entrenar a las 5, entrenabas a las 5 y si te tocaba entrenar a las 7, entrenabas a las 7, ¿no? Pero eso era diario. Pero ¿por qué digo una competencia? Porque con los que vivías, con tus hermanos, que tú no habías elegido, también competías en la cancha. Porque igual mi compañero de habitación, mi compañero de segundo de secundaria y mi compañero de equipo, compartíamos litera y además compartíamos posición. Y yo jugaba en vez de él o él jugaba en vez de mí. O sea, es una competencia constante, ¿no? Y cada año recuerdo que era un drama cuando llegaba el mes de mayo, junio, y te enterabas que a 20 o 20 de los 22 que éramos en el equipo, igual cortaban a 7 o a 8 y llegaban otros 7, 8, que eran mejores que los que habían cortado. Ibas creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Yo lo que siempre digo, yo al final tengo la suerte de cumplir ese sueño, porque además es el relato es muy dulce cuando te explico que la Masía abrías cada día que te despertabas, abrías la ventana en la mañana y tenías el Camp Nou ahí enfrente, pues te despertabas de dormir, de tu sueño y seguías soñando en jugar ahí algún día, ¿no? Lo cumples a los 18 años en 2006, pero yo siempre digo que a lo largo de esa criba, de esos escalones que me fue que fui avanzando desde el 2001 que llego con 13 años hasta los 18 que debuto, tuve compañeros 1000 veces mejores que yo. Y seguramente los cortaron o por la situación que fuera no pudieron debutar o muchas situaciones. También no es fácil, porque yo, por ejemplo, vivía a 1 hora y media de mi casa, pero tenía compañeros que eran andaluces o que eran de Coruña y que veían a sus papás cada 3 meses o cada 4 meses. Yo, por suerte, los veía cada fin de semana porque venían a ver los partidos. Pero siempre digo eso, que yo tuve la suerte de debutar, seguramente lo trabajé, seguramente lo busqué, pero por el camino se quedaron futbolistas muchísimo mejores que yo. Eso es algo que genera mucha duda, mucha inquietud en general, sobre todo a quienes les gusta el mundo del fútbol, ¿no? El por qué jugadores tan buenos no llegan, el por qué el talento se queda en el camino. ¿Tú qué crees que fue la diferencia de Marc Rosas, que logra debutar a los 18 años en el Barcelona, o sea, no estamos hablando del Atlético San Pancho, a el resto de jóvenes que con mucho talento se fueron quedando en el camino? ¿Tú a qué lo atribuirías? A la cabeza, 100% a la cabeza. Al entorno, ¿no? Dentro de los problemas que tuve o no tuve
que creo que me han marcado mucho también en mi adultez, en mi infancia. Creo que tuve un buen núcleo de alguna forma, ¿no? Bien protegido, siempre con los objetivos muy claros, siempre con la claridad de mi mamá y la exigencia de que sí estás jugando en el Barça, pero si no sacas las calificaciones que tienes que sacar y me bajas de un 8, te regresas. Porque hoy eres futbolista, mañana no sabes qué vas a hacer. Y tú tienes que tener un backup de algo, ¿no? Y esa exigencia constante, también autoexigencia, porque así me criaron, creo que es la que me acabó llevando. Saber esperar tu momento, ir creciendo, ir avanzando, pero sin volverte loco. Eso que se dice de perder el piso, ¿no? A ver, cuando Sí. con 16 años, 17, entrenas un día con el primer equipo y estás rodeado de tus ídolos, que luego vas al estadio y los ves así desde la tribuna y hay 100,000 personas más aplaudiendo y gritando sus goles, es imposible no perder el piso. El tema es qué tanto te afecta eso, ¿no? Que un día no te conoce nadie yendo al Corte Inglés, al supermercado de la esquina, y el día que debutas, que ya has salido en la televisión y ya te han hecho entrevistas, ya has salido en el periódico y en la radio, te conoce todo el mundo. ¿Qué tanto te afecta eso? Pues yo creo que también el núcleo o quien te protege, tu familia, tu entorno, tiene mucho que ver. Pero yo, si tuviera que definirte algo clave, creo que es la cabeza, más allá de las cualidades futbolísticas o no, que mínimas las tienes que tener, pero el estar bien de aquí y el estar preparado de aquí. Definitivamente la cabeza es algo que juega un papel más importante de lo que muchas veces la gente piensa, ¿no? Se confunde que el talento a veces es suficiente y si te das cuenta en entrevistas que le hacen a gente que tiene muchísimo talento o que es muy exitosa o que ha logrado los objetivos que se ha trazado, como lo quieras decir, siempre hablan de esta parte, ¿no? Como lo que tienes dentro de ti, la mentalidad que empleas y el cómo usas tus valores te permiten acercarte o alejarte de los objetivos. Mencionas algo muy curioso, saber esperar tu momento. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, porque, y creo que hoy la sociedad y las nuevas generaciones son más de la inmediatez y de quererlo todo ya, ¿no? Creo que en ese momento quizá éramos más pacientes, pero cuando hay una convocatoria y tú estás en el equipo juvenil y sientes que eres el capitán y de los que mejor hacen las cosas, pero no te llaman al primer equipo, pues no desesperarte, porque quizá luego el día que se lesione uno o que falte el otro o que falte un lateral derecho y digan, oye, vas a jugar, porque jugué más de lateral derecho en el primer equipo del Barça que de contención, eso hay que decirlo, pero simplemente eso. Cuando vas a tu primera pretemporada y tocas las mieles, y recuerdo que mi primer viaje a México fue en 2006, después del Mundial, que fuimos a jugar un partido contra Tigres en el Volcán, en el aniversario creo que era de la cementera de Tigres. Y luego nos vamos de gira por Estados Unidos y jugamos contra Chivas en el Coliseum y ver todo lo que envuelve el primer equipo del Barça, e ir a un evento con Ronaldinho y Kobe Bryant en Hollywood y tú estar ahí, y que cuando regresas de ese viaje y de esa pretemporada te dicen, sí, pero ahora te vas al Barça B. Y ese es mi lugar, porque ahí es donde yo tengo que seguir preparándome, seguir creciendo, seguir entrenando para cuando vuelva a llegar una oportunidad, si llega, pues estar preparado, ¿no? No volverte loco, no decir, yo ya he estado aquí, yo ya me quiero quedar aquí, ese es mi lugar. No, no, no. A ver, sé consciente que ahí está Xavi, está Iniesta, está Deco, está está el otro, está Touré. No pintas nada aún en el primer equipo, ve a tu lugar. Fuiste porque eran 30 los que tenían que viajar, porque los otros venían del Mundial, porque están empezando la pretemporada y necesitaban gente, y a eso fuiste a acompañar. Si quieres más, si quieres más de eso, si quieres más Pre-Season Tours, y si quieres más amistosos, Copa Cataluña, Copa del Rey, 32avos de final, poder jugar Champions, poder viajar con el equipo en Liga, tienes que volver a tu lugar, que es ahí donde tienes que seguir forjándote. Yo creo que es eso, el saber esperar tu momento. Es que me gusta y te lo quería preguntar porque de repente es un poco la gente, me da la sensación, y lo hablabas muy bien, de estas nuevas generaciones con la inmediatez que están creciendo y que no todo sucede de la noche a la mañana, de repente también confunden que tener paciencia es dejar de hacer y no necesariamente. O acomodarse, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí creo que lo explicas perfecto ahorita, es cómo sigues haciendo, cómo sigues buscando, cómo sigues preparándote, cómo sigues forjando y tocando la puerta con tu trabajo
pero con la paciencia de decir, cuando me toque, aquí estoy, ¿no? Que no es pasividad. Muchas veces se habla de eso, ¿no? Paciencia no es lo mismo que pasividad. Y ser pasivo es eso, pues aquí estoy bien, estoy en el Barça B, ya fui a la pretemporada, me acomodo. Debutas en el Barça y luego, después de todo esto que dices, ¿no? Vivir las mieles, empiezas a tomar otras decisiones, el fútbol te lleva por otros caminos, Escocia, Francia, etcétera. Cuando tenías que tomar decisiones, ¿qué es lo que más evaluabas? O sea, ¿las tomabas por azar o realmente considerabas factores importantes? La primera decisión de irme, porque me voy a préstamo, me voy cedido, la tomo con no sé si con un consejo de Pep Guardiola, Ok. que era el entrenador del Barça B en esa época. A mí me tocó una situación difícil, no ideal, que es la de estar entrenando con el primer equipo del Barça y jugar los fines de semana con el Barça B. O sea, ni estás aquí ni estás aquí. ¿Qué pasa cuando estás entre esas dos tierras? Que el primer equipo te quiere. Rijkaard, que era mi entrenador ahí en esa época, me quería entrenando toda la semana, pero no me saltaba hasta el sábado. Y el entrenador del sábado, Pep Guardiola, decía, bueno, es que yo ya llevo entrenando toda la semana preparando un partido. ¿Qué hago con Marc? ¿Sabes? En algún partido jugaba, otros no, otros decían, no, pues que se quede con el primer equipo. Una situación extraña, ¿no? Durante prácticamente 1 año y medio. Viajé a todas las canchas de España, no debuté en Liga, nunca. Conozco todas las bancas, eso sí, pero sí debuté en Champions y debuté en Copa del Rey. Y llega un punto en el que la directiva creo que muy bien decide, Chiqui Beriguistain, que ahora ha sido el director deportivo del City durante 13 años, que se acaba de retirar, se acaba de salir del City. Se junta conmigo, se junta con mi representante, Rijkaard, Guardiola también, entre todos, dicen, a ver, Marc ya no puede seguir así, sí. Tiene que salir, llega el mes de enero, mínimo estos 6 meses para que juegue, porque es un chico de 19, 20 años que lo queremos aquí, pero si no juega lleva 1 año y medio prácticamente jugando muy poco. Y se da la posibilidad de salir o a la Real Sociedad, que estaba en segunda división, o de última hora me llama Erika Vidal, que era mi compañero, y me dice, oye Marc, si no has firmado, espérate porque el Olympique de Lyon te quiere. Y yo, ¿de qué me quiere el Olympique de Lyon? Si llevo 1 año y medio sin jugar. No, te vieron en el Europeo Sub-19, entonces les gusta mucho tu perfil, hay una baja ahí en el centro del campo y están interesados en ti. No, pues claro, yo freno todo lo de la Real Sociedad y voy a ver a Pep a la Ciudad Deportiva y le digo, tengo esta situación. Y Pep me dice, mira, todos quieren ser Xavi, Puyol, Iniesta, ¿no? Todos soñamos con debutar en el primer equipo del Barça y quedarnos toda la vida y ser capitanes y ser emblemas de la institución. Pero si eso no puede ser, en ningún lugar te van a valorar tanto. O sea, no te van a valorar tanto en casa como si fuera. Él vivió la experiencia, ¿no? Una vez se va del Barça, se va a la Roma, se va al Brescia, viene a Dorados de Sinaloa y me dice, prueba fuera. Intenta probar fuera. Además, es un club, el Olympique de Lyon. Será tu primera experiencia real como profesional. Bueno, me voy esos 6 meses. Ganamos la liga, ganamos la copa. Jugué mucho más de lo que había jugado. Participé, no sé si en 8 o 10 partidos de liga, de copa. Y creo que esa primera experiencia en el extranjero que me fuera tan bien facilitó todas las demás. O sea, ese primer consejo de Pep. Luego bromeando cuando me lo he encontrado me dice, me tomaste mi palabra, pero al 100%, porque a partir de ahí ya no has regresado y esa es la realidad. Cuando luego regreso, hago la pretemporada con el Barça, sabía que quizá no iba a tener espacio. Hoy habría tomado una decisión quizá diferente, porque en ese momento Pep me dice, yo no te puedo prometer minutos ahora en el primer equipo del Barça, va a haber mucha competencia, voy a tener un plantel corto, tú tienes 3 años más de contrato aquí, si te quieres quedar, obviamente bienvenido, pero yo no te prometo nada. Y ahí, hablando de perder el piso, creo que la decisión la tomé un poco más en caliente. No sé si pensando... ¿Cómo me dice eso si yo vengo de ser campeón de liga y de copa con el Lyon? Ahora regreso en mi mente, igual pensaba que regresaba al Barça y ya iba a ser suplente de Xavi, ¿no? Y que cuando no estuviera Xavi iba a jugar yo. Hoy quizá con más frialdad habría dicho, bueno, pues me quedo otra vez a esperar mi momento, a trabajar, a convencer. Soy un tipo de grupo, siempre lo he sido, de mejorar el entorno y de sumar sea cual sea mi situación. Pero ahí en ese momento nos fuimos de pretemporada a Escocia y el Celtic me vio y llegó una oferta y me acabé yendo al Celtic, que también
digo, más allá de lo que hubiera pasado, ¿no? Si me hubiera quedado más, o yo realmente creo que no tenía las condiciones para jugar en un equipo como el que acaba formando Pep Guardiola. Esa es la realidad. También nunca probé si valía o no para eso, pero todas esas decisiones que fui tomando al final me acaban dando la razón porque me traen aquí. Y hoy no sería la persona que soy, ni probablemente tendría los hijos que tengo aquí mexicanos y en México, y sería mexicano convencidamente si no hubiera tomado esas decisiones. Y mencionas justo, vienes a México, llegas y arranca tu aventura por un país que tú decides adoptar y que también te adopta con los brazos abiertos a tu llegada. ¿Qué tanto es el cambio cultural? Porque Europa sí hay cambio entre países, ¿no? O sea, tú vas a Escocia y es otro mundo, y vas a Francia y es otro mundo y todo, pero al final cambiar de continente sí es un poquito más radical en cuanto a cómo es la gente, cómo se comporta. ¿Qué fue eso para ti a nivel personal y qué fue lo que te cambió? Que culturalmente hablando, lo futbolístico no es tan radical a donde yo me crié. Eso para empezar. Sí. El cambio a Escocia fue brutal. Más allá de la cultura, era nadie juega por abajo, todos juegan por arriba. Yo venía de formarme en un lugar en el que no se entendía otra cosa que no fuera salir jugando desde atrás. Yo se la iba a pedir al central y el central me decía, mejor vete para allá, yo te la puedo dar, pero si la pierdes me van a cagotear a mí. Entonces vete. Cuando llego a México es todo lo contrario. Aquí todo el mundo quiere jugar, todos salimos jugando desde atrás. Me sentí muy cómodo, ¿no? Además caigo en una institución que en ese momento tenía un equipo brutal, que venía de perder finales, que buscaba un objetivo muy claro, y en mi primer torneo somos campeones. Creo que me cambia la vida eso por completo, ¿no? Después de dar muchas vueltas y estar en diferentes países y diferentes culturas, caigo en una que además es el mismo idioma, que no he tenido problemas para adaptarme a idiomas, pero yo creo que el choque cultural fue el menos o el menor de todos los que había vivido anteriormente. Pero llego muy joven también, llego con 24 años. Y quizá empiezo a encontrar un poco de madurez, ¿no? De ese niño que debuta con 18 años, que va dando vueltas por el mundo en diferentes equipos, solo, siempre, porque mi familia venía, pero yo siempre solo, sin pareja, en todos lados, hasta que llego a Torreón, me enamoro en Torreón también, y futbolísticamente encuentro pues esa tranquilidad, esa calma, esa continuidad también y esa madurez que quizá no había tenido antes. En Torreón, ¿te enamoras de Torreón? De Torreón, de México, de la comarca lagunera, de una lagunera también, Ok. del Santos, de todo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la lagunera? Nace Bruno. Sí. Nace Bruno. Lo mejor que me ha pasado en la vida, sin duda. Porque sobre todo le da sentido a todo, el ser papá. Yo tengo la suerte de aprender a ser papá primero con Ivana, sin que sea mi hija. Pero ella es la que me enseña realmente a ser papá, cuando anteriormente todas las decisiones que tomaba en mi vida las tomaba por mí. A dónde voy, qué hago, dónde juego, por qué como esto, por qué como lo otro. Cuando me junto con Melina, la mamá de Bruno, la mamá de Ivana, la mamá de Gael, todo cobra sentido, porque hoy hay un porqué a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que son mis hijos. Y en este sentido cambias, decías, la toma de decisiones dejan de ser solamente por ti, empiezas a valorar muchas cosas, empiezas a encontrar esta madurez. ¿Y qué representa o cuál es el cambio más grande que encuentras en tu persona entre el Marc Rosas antes de tener a tu familia y posteriormente a tenerla? Pues que ahora ya tienes espejitos donde verte. Que ahora cualquier cosa que digas, que hagas, te la pueden recordar, ¿no? Que todo lo que has ido forjando por el camino, es que suena quizá muy a cliché, pero pues al final el único que te enjuiciaba eras tú delante del espejo. Hoy no. Hoy hay uno, sobre todo de 12 años ya, que si me ha escuchado decir alguna cosa y yo voy y se la replico, me dice, sí, papá, pero, ¿sabes? O sea, y además tenemos esa capacidad y tenemos esa comunicación. Creo que es eso, el darte cuenta de que ya no es nada más
a ganar dinero y seguir adelante para asegurar su futuro y pagar sus escuelas y pagar sus estudios y todo eso. Es más allá de eso, más allá de lo monetario, más allá de lo económico, es el ejemplo que estás intentando dejar y lo que estás intentando construir. Creo que es el ser papá, y eso lo entenderán los que lo son, es el proyecto más importante de cada uno en nuestras vidas. Y los hay muchos más, ¿eh? Y hay otras prioridades, y hay prioridades de pareja, de trabajo, de entrenar, de sentirte bien físicamente, lo que me quieran decir, pero no hay mayor responsabilidad que la de construir a buenos seres humanos, empáticos con la sociedad injusta que vivimos, con la falta de aceptación a cada uno como quiera vivir su vida, que ellos lo entiendan así, es de esa forma, que tengan esa libertad, pero sobre todo ese respeto hacia todo lo que les rodea. Y sí, al final lo que haces impacta directamente en una persona, con una potencia importante que cuando eres papá, pues sí tiene una relevancia mucho mayor, independientemente de todo. Viene Cruz Azul. En el mejor momento de mi carrera. Creo que hoy estoy en el mejor momento de mi vida, pero ese era el mejor momento de mi carrera. Como futbolista. Sí. Vengo de hacer un muy buen año con Leones Negros, a pesar de que descendemos, pero en lo personal creo que fue donde mejor rendí, por muchas circunstancias, por exigencia, por autoexigencia, por confianza. Acabamos descendiendo y llega Cruz Azul. Y lastimosamente en Cruz Azul, así como me voy del Barça con la espina de no saber yo, no el demostrar o no demostrar, Sí. no saber yo si valía o no valía para eso, pues en Cruz Azul me pasa lo mismo, porque en el séptimo partido me rompo el cruzado. Y luego me recupero y vuelvo a jugar un partido de Copa y vuelvo a jugar con la sub-20, pero nunca vuelvo a tener la oportunidad de jugar con el Cruz Azul. Y es algo que, no una espinita clavada ni mucho menos, pero sí, me acabé retirando pensando en que, bueno, tenía un contrato de 3 años con Cruz Azul y por una lesión que se me cruzó en el camino, pues se me cortó ese objetivo que tenía de hacer las cosas bien ahí. ¿Y por qué tomas la decisión de retirarte? Por mis hijos. Ellos no lo saben, pero por ellos. Cuando me recupero de mi lesión y no puedo jugar en Cruz Azul, buscamos otra oportunidad. Me voy a Tenerife, juego 6 meses en segunda división. Tenía clarísimo que yo quería volver a jugar en México, que era mi lugar, que era mi país, y ya era mexicano. Regresamos a Tampico, parecía que todo estaba encaminado a que tendría otra oportunidad en primera división, pero sabes que si no te arreglabas en esa época en el draft, te quedabas 6 meses esperando en el hermoso draft. Y justo me separo de la mamá de Bruno, de Ivana y de Gael, de Melina, y en esa situación en la que otra vez estoy sin equipo en México, pero me acabo de separar, pero ellos se van a quedar a vivir en Torreón, y me llegan oportunidades quizá de irme a Europa, de irme a Australia, pues decido que no las tomo. Porque en mi mente, y obviamente ellos no lo saben y no lo responsabilizo ni mucho menos de eso, porque el que tomé la decisión de separarme fui yo, el que los abandoné en cierta forma fui yo, pero no los quería abandonar tanto como para perderlos de vista durante 6 meses, 7 meses. Yo sabía que no podría vivir con eso. Y en ese momento me ofrecen trabajar en la televisión. Y creo que fue... También tenía clarísimo que yo no iba a ser ese futbolista que se iba a acabar arrastrando por las canchas en otros lugares. Lo tenía muy claro, y buscando oportunidades. Prefería yo dejar el fútbol que el fútbol me dejara a mí, pero justo aparece la televisión en uno de los momentos cruciales de mi vida, y creo que me acaba dando la estabilidad que quizá no había tenido futbolísticamente hablando en mi vida. Cuando hablamos de una decisión como el retiro, si bien la vida no se acaba, solamente quienes están ahí entienden lo que significa realmente el retiro, ¿no? Hay cosas que no vuelven. Tú puedes reinventarte, puedes rehacer tu vida, puedes muchas cosas, encontrar nuevas pasiones, pero al final la parte competitiva del fútbol no hay manera de repetirla. O sea, no es... No sé si estoy de acuerdo contigo. ¿No? Nunca extrañé el fútbol. No, eso es diferente. Nunca me dolió retirarme. ¿No? Nunca. Mira. Nunca extrañé nada. Quizá porque los últimos años creo que fueron muy
A ver, no te voy a decir injustos porque somos unos privilegiados Sí. y vivimos y nos pagan bien por hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es jugar Sí. al fútbol. Pero ese cambio constante de llevarme a mi familia de aquí y allá cada 6 meses y ahora aquí y el tener que cargar con toda esa responsabilidad fue liberador. Okay. Fue liberador por completo. Y es más, no tomé una decisión. Yo no hice un anuncio de me retiro. Sí. Simplemente termina mi contrato con Cruz Azul, termina mi estadía en Tampico. Cuando no me arreglo en el draft, me invitan a trabajar en televisión. Estoy un día, otro, tal, no sé qué. Me gusta y ahí sigo, ¿no? Y fue un cambio muy natural. No me costó absolutamente nada dejar el fútbol. No lo extrañé nunca, nada. El único momento era cuando te iba a entrevistar a ti y los veía entrenar, Sí. ¿no? Cuando fui a Villarreal o me tocaba ir a alguna ciudad deportiva, el olor a pasto, esa convivencia, ¿no? De antes del entrenamiento, de después del entrenamiento, de quedarte estirando en la cancha, platicando con el que tienes al lado, eso sí. Pero el fútbol en sí, nunca. Mira. Yo siempre he creído que esa parte competitiva es la que, insisto, que es el único punto que no puede estar. Después... Por eso igual soy un dolor de muelas, por no decir de otra cosa. De huevos, no pasa nada. Un dolor dilo. de huevos Creo que soy muy autoexigente y también soy muy exigente con todo lo que me rodea. En la Kings, en la televisión, en las barberías, con mis hijos, con quien sea. Pesado. Quizá esa competitividad de la cancha la acabé llevando a mi día a día. Ahí es donde quizá los superé, ¿no? En el prepararme el partido como si lo fuera a jugar prácticamente y conocer a los rivales y conocer a unos y a otros, ¿no? Creo que quizá, ahora que lo analizo, quizá lo suplí con eso. Televisión, has estado en diferentes etapas. Nos conocemos en la Kings y por eso la introducción que hacía. Y yo no había, o sea, difícilmente hay gente como tú afuera que tiene esta capacidad de, dentro de buscar la perfección, trabajar el tiempo que tenga que trabajar. Esto para mí es un mensaje clarísimo y son de las cosas que me encanta que la gente se lleve de estos podcasts, ¿no? y de los episodios. Porque la vida afuera no es fácil. La vida afuera es bien jodida, pero la actitud, la determinación, todo lo que haces para que la vida funcione y camine es lo que para mí tiene sentido. ¿Cómo haces para pararte y preparar el partido así? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿O es meramente disciplina? Soy muy apasionado. Yo creo que es la pasión lo que me motiva. No, pero en general, no solo con el trabajo, como papá, como amigo, cuando he tenido pareja también como pareja. No sé hacer las cosas a medias, ¿no? Cuando me entregas un proyecto y me convences de un proyecto y le entro a un proyecto de vida o profesional, vas a tener el 100% de Marc. No hay medias tintas, no es... Yo tengo por eso tengo el todo aquí tatuado, entre muchos otros tatuajes que tengo, pero para mí es eso, o todo o nada. Creo que es eso, ¿no? La pasión, no entiendo la vida de otra forma que no sea de una forma apasionada. Por eso también me he llevado los golpes que me he llevado por el camino, porque no todo el mundo lo vive de la misma forma y hay gente que te rodea en trabajo o a nivel personal que no lo entiende, ¿no? Que no lo entiende que, oye, es fin de semana, domingo a las 10 de la noche y me estás mandando un mensaje pidiendo, yo descanso los fines de semana. No, pues es que yo no tengo descanso, no tengo vida, o tengo vida, pero tengo la vida que quiero, ¿no? Y a cualquier hora, y sobre todo hoy con el celular es muy fácil trabajar y estar pendiente de todo. No todo el mundo te lo acepta. Para mí el gran problema es aceptar que no todo el mundo vive al mismo nivel de pasión que tú. Para mí eso es algo que sí me cuesta. Y esa pasión la trasladas y quiero creer que esa pasión también tiene sueños, tiene metas, tiene objetivos. ¿Qué quiere Marc Rosas? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué quiere lograr? No lo sé. No lo sé. Yo vivo muy el día a día. Ok. No parar, no frenarme. No sé si es una forma de evadir. Ok. También en terapia se trabajan esas cosas y a veces tu terapeuta te lo recuerda, ¿no? Volviendo y buscando un ejemplo, cuando yo con 13 años llego a La Masía,
Luego lo típico, ¿no? Cuando te encuentras con tus tías, tus primos. Qué maduro, Marc, qué maduro con 13 años, que está en la Masía, está viviendo lejos de la familia. Hay que ser muy maduro para eso, ¿eh? Para crecer en otro lugar y seguir estudiando y creciendo y juega en el Barça. Qué maduro, qué maduro. Lo que haces es huir. Huir de la vida que no querías antes, ¿no? Porque llega al Barça y te salva y te saca de una situación familiar en la que no querías estar y en la que no querías seguir chocando más con tu mamá y que no querías que llegara el fin de semana y que tu mamá no te dejara ir con tu papá, aún con 10 años o 11 años o con todos los años que habían pasado después, ¿no? Pero eso no lo superas desde la madurez, eso te lo vas echando a la espalda. Y muchos de los problemas seguramente que he tenido también en mi vida personal a la hora de intentar formar una familia parten de allí, de no haber tenido nunca un ejemplo claro de familia y de evadir muchas cosas y de aguantar cosas que no tienes que aguantar a nivel personal con tal de llevar hasta la saciedad la oportunidad de tener una familia y de aguantar y aguantar y por mis hijos aguanto lo que sea. Y quizá también va un poco ahí, porque mi última relación fue una relación muy dañina para mí, hace 4 años ya, en la que incluso no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban, mis hijos incluido, tomé decisiones muy erróneas, pero a partir de ahí agarré, una vez logré salirme de ahí, este ritmo de trabajo. Y este ritmo de trabajo soy 100% consciente, 1000% consciente que me lo generé para evadir lo que había vivido y para salirme de eso y para de alguna forma desinhibir la mente y pensar en otras cosas. Hoy me he generado un ritmo de vida que me encanta, que me fascina, del que no sé si me puedo bajar. ¿Por qué no sabes si te puedes bajar? Porque me da la adrenalina, ¿no? Este día a día. O sea, yo sí estoy una semana sin irme a hacer entrevistas, sin viajar, sin organizar nada de la Kings, sin hacer un Lifetime, sin hacer algo, creo que me aburro. ¿No? Es más, cuando estoy aquí y estoy en una situación así, enseguida lo que hago es, Bruno, viajen, ya vénganse para aquí que vamos a hacer cosas, porque tengo solo línea de 4 de la noche, ¿no? Sí. No tengo nada más. No tengo objetivos claros de hacia dónde, pero sí tengo muy claro lo que me da energía, lo que me da gasolina, lo que me fascina hacer, y es ese día a día que tengo. Para mantener la gasolina, me da mucha curiosidad, pero, o sea, se los prometo, si pudieran ver el ritmo que lleva, no hace sentido. Su Instagram no le hace justicia, créanme. Y miren que su Instagram habla mucho. Pero, ¿qué es? O sea, no sé, quiero entender. Yo soy muy curioso porque no me cabe en la cabeza que alguien capaz de realizar las cosas como tú las realizas solamente se pare y sea, bueno, pues es lo que toca hacer, ¿sabes? No me cabe en la cabeza. Quiero hurgar un poquito aquí, a ver si damos con algo. Obviamente todos tenemos cierto ego y está la realización personal, ¿no? El sentirte realizado, el sentirte valorado, pero no tanto por los demás, sino tú lo sabes, como futbolista no necesitas que un periodista te diga si jugaste bien o jugaste mal, tú eres el primero que cuando termina el partido sales de la cancha sabiendo qué hiciste bien y qué hiciste mal. El más exigente contigo mismo, el primer análisis lo haces tú. Creo que en la vida igual, ¿no? Pero sí esa satisfacción de hacer las cosas bien o de crecer, creo que es primordial, pero luego hay momentos mágicos. Hay momentos mágicos. Yo no soy de gastar ni de invertir en cosas que no me parezcan muy claras y muy seguras. Mi inversión es la vida, mi inversión es en los momentos, mi inversión es en los viajes y en los momentos con mis hijos. Para mí esa es la mayor satisfacción que tengo en la vida. Si yo sé que ellos están una semana en Vallarta y yo tengo la posibilidad de irme un día y medio y estar con ellos, esa es mi gasolina. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Uno. Es que quizá es un poco extraño, o sea, obviamente que esto fuera eterno, que cuando hay vacaciones y tengo a mis hijos conmigo no se fueran, porque luego el vacío que queda es enorme.
Es muy difícil después de disfrutar el día a día, de llegar de trabajar simplemente con una vida de papá normal y encontrarte a tus hijos en casa. Pero al final también es una decisión que yo tomé. Entonces, creo que también es un poco injusto pedir un deseo de algo que tú decidiste. Pero yo creo que eso va. El que sí, esos momentos fueran eternos, no de ratitos. Hermano, yo podría quedarme aquí horas contigo y hay muchos temas que podemos hablar, pero que creo que lo podremos dejar para que si la gente quiere una segunda tanda se la demos. Pero antes de que te vayas, si tú pudieras regresar el tiempo y volver a cada una de esas veces donde Mark se tiene que despedir de sus hijos, que van a volver a casa de su mamá, y que siente este vacío enorme, y que estaría deseoso de tener más tiempo con ellos, ¿qué le dirías a ese Mark Rosas? Es que no tengo nada que reprocharme en ese sentido. Tenemos una broma, ya no tanto, porque ya no lloro tanto. Eh, Bruno, siempre que lo dejaba en el aeropuerto, cuando íbamos camino al aeropuerto, lo primero que me decía, papá, pero hoy no llores, ¿no? Y digo, ahí está también la importancia de hacer entender a tus hijos que llorar no es malo, ¿no? Que es una forma de expresar los sentimientos. Y yo cuando lloro, no lloro por la tristeza de lo que viene, sino lloro por la alegría de lo que hemos vivido y las 2 semanas que ha estado conmigo o el momento, ¿no? No tengo nada que reprocharme en ese sentido, simplemente eso, ¿no? Que no olvide el foco. Miento, sí tengo algo que reprocharme. El haber aceptado ciertas cosas en mi última relación que no tendría que haber aceptado y que acabaron, sobre todo en el caso de Ivana y de Gael, que son los hermanos de Bruno, dificultando esa relación o limitando ese acceso que hoy vuelve a ser increíble y que hoy vuelve a ser de compartir muchísimo tiempo, el no permitirme eso, ¿no? Porque luego los momentos y el tiempo me ha acabado dando la razón que lo primordial son ellos, que la persona que se quiera sumar a todo eso, bienvenida es, pero que lo más importante son ellos. Hermano, muchas gracias. A toda la gente, la vida no es fácil. Creo que Marco hoy nos comparte y abriendo el corazón lo difícil que puede ser no tener el núcleo perfecto, pero que aún así las cosas pueden ir bien, que no tienes por qué repetir los errores del pasado. Tú puedes crear tu propia historia, tú puedes reinventarte, incluso puedes simplemente irte transformando con el camino y con el andar de la vida. Y eso es lo más bonito, mantener tu esencia, serte fiel a ti mismo y a la gente que realmente importa. Así es que, Braves, eso es todo por hoy. Les deseo que tengan una gran semana.